Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Maravilloso. Qué bueno que en esta mañana nosotros podamos estar invocando el nombre del Señor y disfrutando sus inescrutables riquezas. Por eso en esta mañana, Señor Jesús, abrimos nuestro corazón a ti, viniendo pobres de espíritu, para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, que confiamos de que tenemos un Dios que habla, un Dios que está vivo, un Dios que mora dentro de nosotros y se mueve dentro de nosotros. Señor Jesús, queremos disfrutarte, queremos recibir este rico suministro que tú tienes, Señor Jesús. Gracias que tú eres la fuente de la vida. Tú eres todo lo que en esta mañana tus hijos, nosotros, la humanidad, necesita. Señor, queremos hacer tu voluntad. Por eso reconocemos este Dios triuno maravilloso, que tú deseas que nosotros vivamos en ti. Señor Jesús, amén. Háblanos tú en esta mañana. Queridos hermanos, qué bueno que estamos en el bosquejo 3 ya, la segunda parte. Y el tema general de estos mensajes son 6 bosquejos. Estamos en el tercero y vamos a terminar hoy la segunda parte. Es vivir en y con la Trinidad Divina. Maravilloso de que hoy nosotros hemos sido incorporados, como hemos estado viendo en este tiempo pasado, que hemos sido incorporados en la vid verdadera, en esta corporación maravillosa que es Cristo, el Dios triuno, procesado, y que hoy como el Espíritu mora dentro de nosotros y hemos sido injertados en el buen olivo. Así que en esta mañana es maravilloso que podamos estar aquí compartiendo de esta riqueza, porque como dijo el apóstol Pablo, porque sé que por vuestras peticiones, es decir, tenemos que ser aquellos que oramos los unos por los otros, por vuestras peticiones, dice, y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, dice que esto resultará en mi salvación conforme mi anhelo y esperanza, y dice el apóstol Pablo, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, dice con confianza, como siempre ahora también, dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Es maravilloso de que nosotros podamos decir que el vivir para mí es Cristo y el morir, ¿a qué? El morir a todo lo que nos rodea, a todos nuestros apetitos, a todos nuestros pensamientos, a todos nuestros sentimientos. El morir a todo eso es ganancia, porque es ganar más Cristo en cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, cuando nosotros vivimos en la Trinidad Divina, estamos viviendo a Cristo para su magnificación, como hemos leído antes. Maravilloso. Señor Jesús, nosotros vivimos a Cristo para su magnificación. Solamente es por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Eso dice el versículo 19 de uno de Filipenses. Es maravilloso. Señor Jesús, cuando nosotros vivimos por el Espíritu y andamos por el Espíritu, dice que es cuando espontáneamente nosotros vivimos a Cristo para magnificarlo. Este es el factor, el elemento y la esfera de nuestro vivir debe ser el Espíritu vivificante, el Espíritu de Jesucristo como el suministro abundante. Hermanos y hermanas, el término del Espíritu de Jesucristo, esto significa de que el Espíritu es Jesucristo. Él es el rico Espíritu
que es nuestro suministro de vida. Y Él hoy está en nuestro espíritu. Es por esta razón que nosotros debemos de dar énfasis a lo relacionado con nuestro espíritu. Nosotros debemos volvernos a nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu y estimular nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu es donde está la resurrección misma. ¿Quién es el viviente, el Cristo neumático, el Cristo como el espíritu vivificante? ¿No es esto maravilloso? Así que necesitamos realmente orar. Gracias, Señor, porque tu iglesia, no miembros solo individuales, sino miembros corporativos. Oh, sí, necesitamos ser esos miembros corporativos que hemos sido injertados en el buen árbol. Y dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Necesitamos orar desesperadamente para entrar en comunión con todos los hermanos de verdad y poder llevar a cabo lo que hay en el corazón de Dios. En esta abundante suministración del Espíritu tenemos la divinidad, tenemos la humanidad, tenemos la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo. El Espíritu hoy no es simplemente el Espíritu de Dios, ni el Espíritu de Jehová, ni el Espíritu Santo después de haber pasado al Señor Jesús por el proceso de la encarnación, de ese vivir humano, de la crucifixión, de la resurrección y de la ascensión. Oh, el Espíritu ahora es el Espíritu de Jesucristo. En dicho Espíritu se encuentra este suministro viviente que incluye un sinnúmero de ingredientes divinos, espirituales y celestiales, y era mediante esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo de las circunstancias que Pablo dijo que resultaría en su salvación, y por medio de tal suministración él era salvo constante e instantáneamente. Así que, hermano, es maravilloso de que hoy nosotros podamos estar disfrutando de este Cristo maravilloso. Por eso el mensaje 3 es vivir en la Trinidad Divina. ¿Al qué? Dice, al disfrutar a Cristo como nuestro suministro suministro de vida, al vivir a Cristo para su magnificación y por la gracia del Señor Jesucristo en nuestro espíritu. Maravilloso. Porque sé, decía Pablo, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, mis hermanos y hermanas, oh, cuánto necesitamos que este Cristo se siga forjando en nosotros y que Él nos siga sacando de nuestra esfera natural y carnal y podamos vivir en esa esfera divina donde nosotros hemos sido trasladados. Bueno, como siempre, me gusta repasar un poco los puntos de la semana pasada y entonces solamente leerlo y ya comenzamos después con el bosquejo de hoy, digamos, la parte que nos queda. Y el punto romano decía que nosotros vivimos en la Trinidad Divina al disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida. ¿Cómo nosotros podemos disfrutar y vivir esta Trinidad Divina? Es por medio de que nosotros disfrutemos a Cristo como nuestro suministro de vida. Maravilloso. El día de su resurrección, el Señor como el Espíritu Santo, el aliento santo dice que se infundió en sus discípulos al soplar en ellos.
cuando vimos en Juan 20:22, ¿verdad? Es cuando él dijo, tomad, recibid el Espíritu Santo, y se sopló. Oh, su aliento entró dentro de nosotros, y ahora nosotros podemos recibir continuamente al Cristo neumático como el aliento de Dios, a fin de que Él pueda llegar a ser ¿qué? Rico para nosotros. Oh Señor Jesús, y también nosotros podemos inhalarle las Escrituras, porque Él fue el aliento de Dios, dice que fue inspirada por Dios. Oh Señor Jesús, porque el aliento de Dios es la palabra de Dios, como el aliento de Dios, Señor Jesús. Así que, puesto que la palabra que Él habla es la corporificación del Espíritu de vida, cuando nosotros recibimos su palabra al ejercitar nuestro espíritu, es cuando obtenemos el Espíritu, quien es vida. Así que, maravilloso. La letra B decía, la intención de Dios en su economía es ser la fuente, el origen de las aguas vivas, para poder satisfacer a su pueblo escogido para el disfrute de ellos, es decir, para nuestro disfrute. Y la meta de producir la iglesia como el aumento de Dios, el agrandamiento de Dios, para que ella pueda llegar a ser la plenitud de Dios, con mira a ser su expresión. ¿No es maravilloso esto, que nosotros podamos llegar a ser la expresión de Dios? Claro, no personas individuales, sino personas corporativas. Porque las personas que andan individualmente, comen, disfrutan ello para sí mismos, es como que el alimento que llega al cuerpo, esa célula, digamos, recoge el nutrimiento del cuerpo para ella. No, necesitamos suministrar ricamente a todo el cuerpo, porque si nosotros funcionamos, comemos individualmente, eso al final produce división y un cáncer dentro del cuerpo que tiene que ser después extirpado, y hay mucho sufrimiento en el cuerpo, y eso no puede ser. Ya llevamos muchos años que el Señor quiere regresar por su novia, y nosotros necesitamos estar preparados. El hecho de que nosotros bebamos del único Espíritu en resurrección, esto nos hace miembros del cuerpo y nos edifica como el cuerpo y nos prepara para ser la novia de Cristo, es decir, la satisfacción de Cristo mismo. El punto 2 decía que nosotros podemos sacar con gozo, dice, lo podemos sacar con gozo agua ¿de dónde? De los manantiales de salvación. ¿Al qué? Al hablar y cantar al Señor, por el Señor, para el Señor y con el Señor, a fin de que nosotros podamos exaltar al Señor y regocijarnos en el Señor de una manera continua, de una manera viviente. Esto es algo maravilloso. El 3 dice que nosotros podemos disfrutar a Cristo como nuestra bebida espiritual. ¿Cuándo? Al practicar hablar con Él constantemente. Entonces, de una manera espontánea, nosotros viviremos a Cristo. Viviremos a Cristo. Maravilloso. Señor Jesús, nosotros podemos comer a Cristo como nuestro alimento espiritual, a fin de que podamos vivir por causa de Él. Vivimos por causa de Él. Esto Juan 6:57 lo dice, que nosotros podemos beber y vivir por Él. Comer a Cristo, esto equivale a comer su palabra, al ejercitar nuestro espíritu cuando nosotros oramos y leemos y reflexionamos en sus palabras, de modo de que su palabra pueda llegar a ser la alegría y el gozo de nuestro corazón.
maravilloso es cuando dice en Jeremías, fueron tus palabras para mí, para gozo y alegría, y las comí, y me regocijé. Maravilloso, Señor Jesús. Esto es maravilloso porque Cristo realmente es lo que Él desea para cada uno de nosotros. Y también comenzamos el punto Romano 2 diciendo que nosotros vivimos en la Trinidad Divina, dice, al vivir a Cristo para su magnificación y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Qué rica suministración es esta. Los creyentes viven a Cristo por medio de ¿qué? De la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y el Espíritu de Jesucristo, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu que imparte vida. Tenemos que ser aquellos que oramos en esta mañana, Señor, impártenos más de tu vida, impártenos, Señor, más de tu esencia. Dice que esta abundante suministración incluye la divinidad, la humanidad, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, todos estos atributos divinos y las virtudes humanas. Maravilloso, Señor Jesús. Todo cuanto nosotros hagamos y en todo nuestro vivir debería provenir de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Todo debe de provenir de este rico maravilloso. Dice el 3 que al estar nosotros bajo la impartición divina de la Trinidad Divina, nosotros espontáneamente recibiremos el suministro de Cristo en nuestro interior. Oh, Señor Jesús, es entonces cuando nosotros llevaremos una vida que expresa totalmente a este Cristo rico y maravilloso. Sin que toda la vida y obra del apóstol Pablo no tenía por finalidad la expresión de sí mismo, ni tampoco la exhibición de su conocimiento, de su capacidad o otros méritos y características descatadas. Señor, lo que Él era y lo que Él hizo tenía por finalidad que expresar a Cristo e incluso magnificarlo a Él. Maravilloso. Esa era su meta, esa era su intención y ese era el deseo del corazón del apóstol Pablo. Vivir a Cristo y magnificarle. Así que, hermanos y hermanas, vamos a comenzar ahora donde nos quedamos la semana pasada, que nos quedamos en la parte C del punto Romano 2. Y decía así: cuando el apóstol sufría en su cuerpo, es cuando Cristo era magnificado. Es decir, que Él era mostrado o declarado grande o ilimitado, exaltado y loado. Este Cristo era loado y exaltado en el vivir del apóstol Pablo. Por eso él decía en el 20 decía, por eso conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado ante bien. Con toda confianza, decía el apóstol, como siempre, ahora también será que magnificado. Aún magnificado es más que expresado. Es como si tú expresaras a Cristo en tu rostro, pero aún esos puntitos y esas cositas que hay en la cara que no se ve, eso aún se magnificaba por medio de esa magnificación. Cristo dice, en mi cuerpo, o por vida o por muerte, o por vida o por muerte. Maravilloso. Seguimos con el punto número 1. Dice que los sufrimientos del apóstol le concedieron, dice, la oportunidad de expresar a Cristo en su grandeza e ilimitada. Cuando nosotros pasamos por situaciones, tenemos que ser aquellos que confiamos, que descansamos y que el Señor tiene control
de todo. Dice aquí, en Hechos de los Apóstoles, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso fue cuando Pablo fue escogido, ¿verdad? Maravilloso. Yo le haré ver cuánto él dice cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En 2 de Corintios dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en muchas perseverancias, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Dice, son ministros, hay aquí otro versículo, que es 2 de Corintios 2:11, dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, hablo como si estuviera fuera de mí. Yo más. En trabajo más abundante. Dice, en trabajo más abundante. En cárceles más. En azote. Señor Jesús dice, en azote dice sin número. En muerte constantemente. Oh, queridos hermanos, este era el vivir de Pablo. Y yo le haré ver y saber cuánto ha de padecer por causa de mí. Y eso fue cuando él estaba persiguiendo a los cristianos y sus ojos pudieron ser abiertos. Y realmente es cuando él pudo ver el propósito y el plan de Dios. Y cuando Dios le dijo a Ananías, ve, porque está Pablo, nuestro hermano Pablo, Pablo, maravilloso, estaba allí en una calle, le dio hasta la dirección. Él le dijo, Señor, pero si este hombre, no, ve, porque vaso es escogido, me es este, y yo le haré ver cuánto de él va a padecer por causa de mí. ¿Cuánto estamos nosotros padeciendo por causa del Señor? Necesitamos que nuestro corazón sea abierto al Señor y podamos hacer aquello que le magnificamos. En Colosenses 1:24 dice, ahora pues, dice, me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne, dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él estaba sufriendo para completar las aflicciones de Cristo. Mis hermanos y hermanas, que nosotros podamos ser uno con el Señor. El 2 dice, magnificar a Cristo en cualquier circunstancia es experimentarlo con el máximo disfrute. Con el máximo disfrute, Señor Jesús. Dice, ¿qué pues? En Filipenses, Señor Jesús, nosotros necesitamos vivir esta realidad. 1:18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por, dice, veracidad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Sí, y aún me gozo más. Era porque había otro predicando a Cristo, digamos, por su cuenta. Pero él dijo, bueno, pero Cristo es predicado. Pero lo maravilloso es de que corporativamente nosotros podamos predicar el Evangelio. En Filipenses 4:23 dice, la gracia del Señor Jesucristo sea, dice, con vuestro espíritu. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, Señor Jesús. Mientras Pablo, el punto 3, se encontraba cautivo en una cárcel romana, dice, en la cual él magnificaba a Cristo, haciendo de que él fuese presentado grande ante los ojos de sus captores, sin importar las circunstancias. Pablo estaba lleno de gozo y se regocijaba en el Señor.
En Filipenses 1:4 dice, escucha lo que dice, qué versículo este. Siempre, en toda petición y orando con gozo, por todos vosotros, orando con gozo, aún dentro de la cárcel. Él oraba con gozo por los filipenses. El 18 dice del 1, dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, lo que hemos leído antes, por pretexto, por veracidad, lo importante es que Cristo sea anunciado, dice, y en esto me gozo, sí, y me gozaré aún. 25 dice, y aún dice, confiando en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. Dice en Filipenses 2, dice, completad mi gozo, tened todos el mismo pensamiento, con el mismo amor, unido en el alma, teniendo este único pensamiento. El 2:17, y aunque sea derramado, dice, en libación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, Pablo dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Maravilloso, Señor Jesús. Ese es el deseo del corazón del Señor, de verdad, de que Él pueda ser expresado y magnificado en nosotros. En Filipenses 2:28 dice, así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Dice, recibidle pues el 29 en el Señor con todo gozo y tener en honor a los que son como Él. Señor Jesús. Por eso Pablo dice que envió a Timoteo. Pronto espero va a enviar a Timoteo, mi hijo. Oh, realmente Pablo tenía a Timoteo como un hijo. Dice, porque a ninguno tengo. Escucha, y esto lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros, que realmente nosotros podamos ser hallados y dispuestos al Señor, porque Él dijo, a ninguno tengo del mismo ánimo que Timoteo, dice, porque todos, dice, buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Hermano, que no busquemos lo nuestro propio, sino lo que es realmente de Cristo. Y después dice también, os había enterado que os mando también al hermano Epafrodito, que dice que es mi colaborador y mi administrador. ¿O administrador qué? ¿De sus bienes? No, de su trabajo. También de sus bienes, pero de su trabajo, como él le administraba el tiempo a Pablo. Dice, aunque ha enfermado, dice, pero ya está bien, pero lo envío para que también vosotros estéis gozosos, ¿no? Maravilloso. Dice en Filipenses 3:1, dice, por último, hermano mío, dice, gozaos en el Señor. Y dice, a mí no me es molestio el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Qué maravilloso de que el apóstol Pablo le quería repetir las cosas a los filipenses. Y yo digo, Señor, repítelas a nosotros. Necesitamos que se nos repitan muchas veces todas estas cosas para que se nos quede grabado, para que se nos haga vida en nosotros. En Filipenses 4:1 dice, hermanos míos, amados y deseados, dice, corona, gozo y corona mía, dice, estar así firme en el Señor. Y dice, amado, oh, qué maravilloso de que nosotros podamos llamarnos hermanos míos, amado Señor Jesús. El 4:4 dice el apóstol Pablo a los filipenses, regocijaos, dice, regocijaos
En el Señor dice siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, tenemos que cortar aquí ahora. Vamos a escuchar una canción y vamos a poner un anuncio de los libros que anunciamos. Y, queridos hermanos y hermanas, disfruta esta canción en su nombre tan glorioso. Amén. Disfrútala. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso, estamos aquí de nuevo para seguir con vosotros compartiendo esta riqueza tan rica y tan maravillosa. Podía haber escuchado la canción, qué rica, ¿verdad? En tu nombre tan glorioso, oh Jesús, tú me albergaste. Qué maravilloso, estamos albergados, descansando y disfrutando de este Cristo maravilloso. Y ahí hemos anunciado la versión Recobro, el Nuevo Testamento. Es una versión que es del original griego. Maravilloso, te lo digo. Tiene 9.500 notas explicatorias. Así que yo os animo a pedirle esa colección de libros que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso, disfrutándole realmente con una literatura algo maravillosa. No te cuenta historia ni batalla ni ensalza a ninguna persona, sino a Cristo como nuestra vida y como nuestro todo, el centro que es Cristo como la cabeza. Así que, hermanos, vamos a seguir como el apóstol Pablo. Él realmente nos aconsejaba en Filipenses 4:4 y dice: regocijaos en el Señor siempre. No cuando yo estoy bien, no cuando estoy de buena manera, cuando me vienen bien las cosas.
no cuando estoy en la reunión, sino diaria y continuamente. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, y él sigue diciendo, y otra vez os digo, regocijaos. Maravilloso. El apóstol Pablo también le fue revelado algo maravilloso, después de que él fue tomado, dice, como un abortivo ahí, porque él fue llamado cuando estaba persiguiendo a la iglesia, pero realmente el Señor dice, las cosas viejas pasaron. Maravilloso. Cristo realmente hizo una persona nueva a Pablo, de tal manera que él se volvió loco con este Cristo. Él seguía a los cristianos y lo perseguía, lo arrastraba, lo metía en las cárceles, pero te digo una cosa, él creía que estaba trabajando para Dios, y realmente él trabajaba para Dios, pero ya de una manera antiguotestamentaria, pero Dios quería darle una nueva visión, un nuevo comienzo, y por eso le dijo a Ananías, coge y ve y ora por él, para que reciba la vista, porque vaso escogido me es este, porque yo le haré saber todo lo que ha de sufrir por causa de mi testimonio. Maravilloso. Y Ananías fue. Esto es algo glorioso. Y él en el capítulo 3 de Efesios, versículo 8, él dijo, y a mí, el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Hermanos y hermanas, cuando Pablo escribió este libro de Filipenses, él ya era anciano. Seguramente los guardas pensaban de que su encarcelamiento lo agotaría, pero al contrario, él aún estaba lleno de gozo y se regocijaba en el Señor. Hermanos y hermanas, yo estoy seguro que radiaba a Cristo y lo expresaba, y dicha expresión era una declaración de la grandeza ilimitada de Cristo y una declaración de lo inagotable que es Cristo. Así que maravilloso de que hoy podamos nosotros estar disfrutando de este Cristo. Hermano, nuestra paciencia natural tiene sus límites, pero Cristo, como nuestra paciencia, no tiene límite. Todos tenemos la capacidad, dice, de ser paciente, pero solo hasta cierta medida. De ahí en adelante, dice, nos exasperamos, nos enfurecemos, pero a pesar de que nuestra paciencia es tan limitada, Cristo, como paciencia, dice que Él es inagotable e inmensurable. Aun cuando Pablo tuvo que haber sido maltratado allí en la prisión, él pudo exhibir la grandeza ilimitada de Cristo. Y él particularmente, él dio testimonio de esa paciencia inagotable de Cristo. Así que indudablemente Cristo totalmente era magnificado en el cuerpo físico de Pablo día tras día. Pablo estaba feliz y su felicidad no disminuía de tiempo. Yo te digo, yo soy una persona que disfruto mucho a Cristo. Esta felicidad está en nosotros. Y dice que en su felicidad él realmente exhibía al Cristo inmensurable que experimentaba y disfrutaba. Es de este modo que Pablo realmente expresó, exaltó y alabó a Cristo. Así que, hermano, no creo que Pablo se ofendiera con aquellos carceleros o que él lo ofendiera a ellos. Más bien pienso que él era un testigo viviente de Cristo y daba testimonio de la capacidad, del poder, de la paciencia y del amor, de la sabiduría de Cristo, que todos son ilimitados. Sin que, hermano, yo pienso que seguramente los guardias consideraron a Pablo como una persona extraña y peculiar, que poseía algo que ellos no tenían. Y lo que observaron en Pablo era en realidad a Cristo siendo magnificado. Y mientras que él estuvo en la cárcel, seguro que él expresó
de una manera agrandada la grandeza de Cristo. Él magnificaba a Cristo, Señor Jesús. Así que, hermanos, hermanas, es maravilloso de que podamos estar disfrutando de este Cristo maravilloso de verdad. Señor Jesús. Nos quedamos aquí en un punto 4. Así que vamos a seguir compartiendo y tocando los versículos, ¿verdad? Porque es maravilloso de que podamos estar compartiendo, de que podamos disfrutar, vivir, experimentar, expresar a este Cristo y magnificarle a Él. Pablo dice que en su gozo Él irradiaba y expresaba a Cristo, lo cual proclamaba la grandeza de Cristo ilimitada de Cristo, y proclamaba que Cristo es inagotable. Cristo es inagotable. A mí, decía, ya lo he leído el versículo anteriormente, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, se me dio esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como el Evangelio. Maravilloso. Y dice que seáis plenamente capaces, Efesios 3:18, dice que necesitamos ser plenamente capaces de aprender, de comprender, de disfrutar con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Maravilloso. Mira lo que dice en Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno está sobre sus hombros y se llamará su nombre. Maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, queridos hermanos, maravilloso en Isaías, está hablando de Cristo. Ya Isaías profetizó. El Antiguo Testamento está lleno de Cristo. Era una sombra todo aquello, pero la realidad hoy en el Nuevo Testamento podemos disfrutar que es Cristo. Dice que hay un versículo, lo podéis leer, en el capítulo 21, versículo 25 de Juan, del Evangelio, dice que si se hubiese escrito todo lo que este Cristo realizó, que hizo, que nos dio, que disfrutamos y todo, dice que no había libro en todo el mundo que pudiera contener las Escrituras de contar todo lo que Cristo fue, lo que Cristo es y lo que Cristo será para nosotros. Así que Él es el pasado, Él es el presente, Él es el futuro, Él es el alfa, Él es la omega, Él es todo lo que nosotros necesitamos. La letra D dice, vivir a Cristo para su magnificación es participar de la salvación en vida que Cristo efectúa, en la cual nosotros somos salvos del fracaso que consiste en no vivir a Cristo y de la derrota que consiste en no magnificar a Cristo. Nosotros necesitamos vivirle y expresarlo. Dice en Romanos 8:10, dice, porque si nosotros siendo 5:10 fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Dice el versículo, la segunda parte, dice, mucho más, estando reconciliados, ahora nosotros seremos salvos en su vida, esa vida que está dentro de nosotros. La letra E dice Pablo que era el modelo de Dios, el modelo de los creyentes. Él llevó una vida de una esfera ascendente de Cristo, es decir, una vida que estaba revestida de dignidad, que poseía el nivel más alto de las virtudes humanas. Dice que expresaba los más excelentes atributos divinos. Una vida que se parecía a la que el Señor mismo había vivido en la tierra años antes. En 1 Timoteo 1:16 dice así el apóstol Pablo, pero por esto me fue concedida misericordia, para que Jesucristo, escucha estas palabras,
Jesucristo mostrase en mí primero toda su longanimidad y quedara yo como modelo para los que habían de creer en él para vida eterna. Este es nuestro modelo maravilloso. Pablo quedó como un modelo porque él vivía, él magnificaba, él expresaba a Cristo. Hermano, para que veamos de que no solo Cristo, porque muchos pueden decir, bueno, Cristo era un hombre, sí, pero también era Dios. Él estaba a la plenitud de Dios, moraba en él y él podía vivir. No, pero es que Pablo recibió a este Cristo, vivía en él y Cristo volvió a vivir en la tierra por medio de su ministerio terrenal, por medio de sus apóstoles y sobre todo el apóstol Pablo. Maravilloso, vida eterna. Dice aquí en Hechos de los Apóstoles 27-21, y si entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice, puesto pie en medio, estaba en un barco y allí estaba todo en la deriva. Dice, estaba puesto en pie en medio de ellos y dijo, dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero mira lo que dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Maravilloso, porque esta noche ha estado conmigo, dice, un ángel de Dios, de quien soy, de quien sirvo, oh Señor Jesús, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que tú compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y sigue, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Maravilloso el 26, dice así el 26. Con todo, es necesario encallar, digamos, echar el ancla en alguna isla. Dice, entonces, habiendo recogido Pablo alguna rama, eso fue después, es que estoy leyendo estos versículos, eso fue antes en el barco, pero en Hechos de los Apóstoles, al capítulo siguiente, dice que Pablo, habiendo recogido alguna rama seca, las echó al fuego, y dice que una víbora, huyendo del calor, se le enredó en la mano. Y cuando los naturales, digamos los hombres, dice, los naturales vieron la víbora, dice, colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién ha escapado del mal? Dice, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y los naturales estos, dice que estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Más, habiendo esperando mucho y viendo que ningún mal le venía, dice que cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Señor Jesús. Y aconteció que una de las veces que Pablo estaba, digamos, visitando, dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían a él y eran sanados. Señor Jesús, de los cuales también lo honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, dice, nos cargaron de las cosas necesarias. Maravilloso. Esto es el apóstol Pablo cuando estaba en el barco, cuando zarpó, y realmente después las personas que estaban allí, había
le habían cuidado también a él. Pero maravilloso, donde quiera que iba, él le expresaba a Dios. Señor Jesús, entramos al punto Romano 3, dice así: vivimos en la Trinidad Divina por la gracia del Señor Jesucristo en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. En Gálatas 6:18 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, dice, con vuestro espíritu. Amén. Maravilloso que la palabra lo dice. Dice que día tras día debería de ocurrir una maravillosa transmisión divina. Dios está suministrando el Espíritu con gracia abundantemente y nosotros deberíamos de recibir el Espíritu de gracia continuamente a fin de que Él pueda llegar a ser nuestro elemento constitutivo y así nosotros podamos llegar a ser su expresiones. Oh, esto es algo maravilloso. Señor Jesús, dice en Hebreo 10:21, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por común la sangre del pasto por la cual fue santificado? Dice, y ultraje al Espíritu de gracia. Y dice aquí en Juan 1:16, porque de su plenitud recibimos todo y gracia sobre gracia. Pablo le dijo a los Gálatas, esto quiero solo saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu ahora, ¿os perfeccionáis por la carne? ¿O tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra abundantemente el Espíritu y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En 2 de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que, con sencillez y sinceridad de corazón, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y me ha dicho un versículo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, me gozaré en mi debilidad. Maravilloso, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Hay un punto aquí, uno que dice que nosotros, la manera en que recibimos y disfrutamos la gracia consiste en volvernos nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu y entronizar al Señor. Cada vez que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia, dice, al volvernos a nuestro espíritu, deberíamos entronizar al Señor, dándole a Él la autoridad como cabeza y el reinado y el señorío de nuestro interior. Maravilloso. Por eso en Hebreo 10:4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Romanos 5:17 dice, por si por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por eso en Romanos 8:5 nos dice, así en el versículo, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque dice en Colosenses 1:18, porque Él es la cabeza, que es el cuerpo. Él es el principio, el primogénito
de entre los muertos. ¿Con qué propósito? Para que Él, dice, en todo Él pueda tener la preeminencia. La preeminencia. Por eso en Apocalipsis, el Señor Jesús, por medio del apóstol Juan, le habló a la iglesia y le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor es vivir en la presencia de Dios. Perdieron la presencia de Dios. Por eso dice, sigue el versículo, por eso dice que has dejado tu primer amor. Tenemos que buscar de dónde hemos caído y buscar ese amor del Señor. Dice que el trono de Dios es la fuente de la gracia que fluye siempre que dejamos de entronizar nosotros al Señor. Y en efecto, lo desentronizamos, dice que se detiene el fluir de la gracia. Miren lo que dice Apocalipsis 22. Dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle, es decir, ese río fluía del trono de Dios. Si nosotros, él dice la fe, entronizamos al Señor Jesús dentro de nosotros, el Espíritu como río de agua de vida fluirá desde el trono de la gracia, para abastecernos, y de esta manera recibiremos gracia y disfrutaremos la gracia. Maravilloso Señor Jesús. Hay aquí realmente un himno que dice, se titula el himno, por lo ponen los hermanos, orar en el lugar santísimo. Voy a leer la estrofa. Dice: si su gracia tú hoy quieres disfrutar, entra al santísimo lugar. Si su gracia hoy tú quieres disfrutar, entra al santísimo lugar. Aleluya, aleluya. Y gracia como un río fluirá. Gracia como un río fluirá, dice. Luz de gloria en mí siempre ha de brillar. Aquí, ¿dónde? En el santísimo lugar. Luz de gloria en mí siempre ha de brillar. ¿Dónde? Aquí dice la canción. Aquí en el santísimo lugar. Aleluya, aleluya. Luz de gloria en mí fluirá. Si tú quieres tocar la fuente eterna, debe a tu espíritu entrar. Si quieres tocar la fuente eterna, debe a tu espíritu entrar. Aleluya, aleluya. Debe a tu espíritu entrar. Maravilloso. Este es un himno que cantamos con mucho disfrute, de verdad. Bueno, pues yo creo que voy a ir leyendo los versículos digo yo, los puntos. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Dice aquí, en el punto número 2, dice: a medida de que nosotros llevamos la marca de Jesús, disfrutamos la gracia de Cristo. ¿No es maravilloso poder llevar la marca de Cristo? Señor Jesús. En Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca de Jesús. El 18 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La letra A dice: espiritualmente, la marca de Jesús representa las características de la vida que Pablo llevó, una vida semejante a la que el Señor Jesús llevó aquí en la tierra, y tal vida es crucificada continuamente, y hace la voluntad de Dios realmente. Él no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios. Maravillosa. Y esa gloria es sumisa y obediente a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso lo dice en Filipenses. Así, aquí están los versículos que dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Porque dice: he descendido del cielo no para ser mi
propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Maravilloso. Señor Jesús. 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, en Juan, por su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Está hablando de Jesús. Y dice en Filipenses, que lo hemos leído antes, el punto dice, hallado en su porte, digamos, exterior, como hombre, dice, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Maravilloso Señor Jesús. Ya estamos a punto de terminar. Si nosotros llevamos las marcas de Jesús, dice, y vivimos una vida crucificada, disfrutaremos la gracia de Cristo como suministro del Espíritu, dice, vivificante en nuestro espíritu, a fin de que podamos ministrar a Cristo a otros, como la gracia de Dios, a la familia de Dios, Señor Jesús. Dice, a fin de conocerle, dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la comunión en su padecimiento, siendo que conformado a su muerte. Señor Jesús, llevando, dice, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Maravilloso. Dice también 2 Corintios 2:4, porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos, dice, entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Si es que, dice, habéis oído de la mayordomía de la gracia que me fue dada para con vosotros. Así que, hermano, qué gloria más maravillosa. Voy a ir terminando aquí en este punto que dice, la gracia del Señor Jesús, impartida en sus creyentes a lo largo de la era del Nuevo Testamento, tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén, que es la consumación del beneplácito de Dios al unirse, mezclarse e incorporarse él mismo en el hombre con mira al agrandamiento y expresión glorioso de este Cristo maravilloso. Hermanos y hermanas, la gracia del Señor de Jesús sea con todos los santos, dice. Hay un versículo muy rico que dice aquí en Efesios 2:10, dice, porque somos su obra maestra. En la Reina Valera dice, porque somos hechura suya, digamos, la obra maestra, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Esto es algo maravilloso de verdad, que nosotros podamos ver este asunto. Oh Señor Jesús, debe a tu Espíritu entrar. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ha sido un gozo para mí, de verdad, el poder compartir con vosotros esta riqueza de este Dios triuno. Hemos terminado el bosquejo 3, ya hemos hecho el 1, el 2 y el 3, y este ya es el fin del bosquejo 3. Así que la semana que viene, si el Señor lo permite, tendremos el bosquejo 4. Oh Señor Jesús, así que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo. Amén. Señor Jesús, te amamos.